8:00 en la mañana con 31 minutos y ya contamos con la presencia del ministro del Ambiente, Humberto Cholango. Le habían hecho promoción el viceministro de Turismo, dijo no se vayan de sintonía que ya viene el ministro del Ambiente para hablarnos del caso Chevron, el impacto ambiental y algunos mitos que se han dado a raíz del laudo que se conoció la semana pasada que no fue favorable para el Ecuador. Y yo quisiera que usted me ayude a aclarar un poco las cosas. Se dice de parte de gente, de políticos, que el gobierno está hecho a favor de la petrolera esta Chevron. ¿Qué nos puede decir Humberto Cholango? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a todos los radioyentes en todo el país y muchas gracias por el espacio, por la entrevista a ustedes. Bueno, nosotros desde el gobierno nacional no pactamos con nadie y peor con Chevron. O sea, nosotros siempre defendemos la soberanía de nuestra nación, defendemos a las comunidades y pueblos afectados de la Amazonía ecuatoriana. Nosotros pedimos la unidad de todos los ecuatorianos y ecuatorianas para poder enfrentar este laudo arbitral que es injusto y que pone inclusive en peligro el futuro de la estabilidad política, económica, social de nuestro país, no solamente de ahora, sino también hacia el futuro. O sea, imagínese que se diera, que se pudiera efectivizar este laudo arbitral que costaría millones y millones de dólares a los ecuatorianos y ecuatorianas y inclusive también todo lo que está en la Amazonía, por ejemplo, más de 1.400.000 hectáreas que están afectadas, donde operó en su tiempo Texaco, Chevron Texaco, y que dejó prácticamente abiertas, según cuantificadas, 1.000 piscinas. Ahí están las enfermedades, ahí están los pueblos que no han podido cultivar, agua que está contaminada. Y por lo tanto, nosotros no estamos pactando ni absolutamente peor con Chevron. Nosotros vamos a seguir defendiendo como gobierno nacional la soberanía y sobre todo las acciones que se vaya realizando de aquí a futuro para poder acudir a las instancias correspondientes como Estado ecuatoriano. Bueno, yo no paso en Carondelet todos los días, yo trabajo muy lejos de Carondelet y no sé, pero se estaba diciendo que van a aceptar el fallo, que no van a apelar. ¿Es así esto? ¿No van a aceptar el fallo o se va a pedir una acción legal? Miren, no es necesario estar en Carondelet o no estar. Pero usted es ministro, tiene una ventaja. Sí, por supuesto, pero es que el problema hasta por responsabilidad con la patria, hasta por la responsabilidad con el futuro de nuestros hijos, hay que acudir a las instancias internacionales y frente a estas instancias internacionales, el señor Procurador General del Estado nos dirá el camino que hay que seguir, pero lo que sí está claro aquí para todos los ecuatorianos y que todos debemos estar unidos en este ataque furibundo que está realizando Chevron a nuestro país es empezar a organizarnos y organizar la defensa en las instancias que corresponda en los tribunales o justicia a nivel internacional. Pero aquí hay que aclarar una cosa. El tema del juicio con Chevron es un tema entre particulares, o sea, los afectados con la empresa Chevron, ¿ya? Chevron malintencionadamente ataca al Estado ecuatoriano. Entonces, es un ataque que o sea, no, Chevron y Estado no han tenido problemas por, tal vez el Estado no le ha demandado por problemas de daño ambiental, sino los afectados son los que han demandado. Y por lo tanto, esta malintencionada ataque de la empresa Chevron, obviamente argumenta en que ha habido intervención de políticos, de gobiernos anteriores
que han intentado manipular la justicia. Nosotros, con absoluta transparencia, con independencia de las funciones y sobre todo defendiendo con la verdad, acudiremos a las instancias que correspondan para defender la soberanía de nuestro país. Chevron utilizó como uno de sus argumentos para demostrar que sí hubo intervención política, por ejemplo, esta campaña de la mano sucia de Chevron, y utilizaron, por ejemplo, el video del expresidente Correa con sus amigos metiendo la mano en las piscinas y diciendo, entonces ellos argumentan, y fue utilizado en este arbitraje como argumento de ellos, la manipulación en la justicia. También la reunión del ex secretario jurídico Alexis Mera con los actores del juicio diciendo en qué les podemos ayudar, o las declaraciones del expresidente Correa diciendo meteremos la mano en la justicia de ser necesario. ¿Eso afectó al proceso? Los gobiernos de turno esto han manejado de manera irresponsable. Por ejemplo, ¿quiénes firmaron los TBIs? O sea, Chevron dejó de operar en Ecuador en el año 92. Pero el tratado de los TBIs empezó la vigencia de este tratado en el año 97. ¿Quiénes liberaron de responsabilidades? ¿Y quiénes utilizaron esta noble causa, esta lucha de las comunidades de la Amazonía con afanes políticos irresponsables? O sea, eso no puede quedar así como que no ha pasado nada. Por eso, desde el gobierno nacional, se ha dicho con absoluta claridad que hay que aplicar las acciones de repetición, o sea, cualquiera que sea, y intentaron utilizar de manera irresponsable el tema para utilizar políticamente. Es una irresponsabilidad utilizar estas causas. Y con dinero público, como 20 millones de dólares. Y peor todavía, con dinero público para poder hacer un uso político. Esto es una causa nacional, esto es una causa de todos los ecuatorianos, porque es tan evidente que está en la Amazonía toda la contaminación, todos los pasivos ambientales y las enfermedades que están y lo que han sufrido esos pueblos. Pueblos, Sionas, Secoya. Son Sionas, Cofanes, Secoyas, Quichuas, inclusive los Zanzahuares y los Tetetes desaparecieron por esta actividad petrolera que desarrolló Texaco en su tiempo, ahora Chevron, a lo largo de casi 50 años en la Amazonía. Justo los perjudicados, las nacionalidades, los representantes de ellos, ayer dieron una rueda de prensa y querían hablar con el gobierno. Entiendo que hubo ya acercamientos para saber la posición del Estado y la posición de ellos, porque si bien el fallo perjudica al Ecuador, pero hay una parte que dice que se aceptarán las demandas individuales. ¿Ha habido ya contactos? ¿Qué nos puede contar? Mire, para nosotros, primero, la responsabilidad de defender como ecuatorianos es defender frente a este laudo arbitral injusto, ¿no? Y segundo, obviamente, tiene que ser un compromiso de cada uno de los ecuatorianos, apoyar en lo que se pueda la lucha que han realizado los hermanos de la Amazonía. Pero ojo, respetando las funciones del Estado, dejando que funcione la justicia como tenga que funcionar, ¿no? O sea, y por lo tanto, los afectados, mediante la comunicación pública, han dicho que van a continuar en su lucha, que ellos, por ejemplo, lo que este laudo arbitral obviamente ataca al Estado, pero ellos tienen un juicio particular con la empresa Chevron. Ahora, el daño que hicieron, usted ha sido secretario del agua, usted tiene una larga militancia en los organizaciones sociales y todo eso. No es una lucha de ahora, es una lucha que tiene como 30 años. A lo largo de esto, ¿cómo ha seguido? ¿Han habido casos de cáncer? Usted me acaba de decir que los tetetes desaparecieron por esto, los zanzahuaris desaparecieron con esto. ¿Qué secuelas nos ha dejado? Aparte de lo económico, de lo jurídico, de la mala aplicación de leyes por parte de gobiernos anteriores, pero en lo social,
¿Qué padece la gente que ha vivido en una zona de influencia de las operaciones de Texaco antes y ahora Chevron? Bueno, ahí, por ejemplo, los más altos índices de cáncer de toda la media nacional están ubicadas en estas dos provincias. Y eso certificaciones de Solca y de los hospitales públicos del país que certifican, por ejemplo, las enfermedades más altas que sufren la gente ahí es por cáncer y fruto de esta contaminación. Segundo, los suelos que están contaminados y afectados, por ejemplo, no tienen posibilidades de desarrollar una actividad agrícola como en cualquier otra parte del territorio nacional y por lo tanto hay un problema de sostenibilidad económica, por ejemplo, y por lo tanto no acceden a un empleo digno y por eso es que una parte en los indicadores nacionales, los niveles de pobreza, por ejemplo, son los niveles bastante altos en esa región. Nacimiento de niños con malformaciones congénitas, por ejemplo. Tenemos ríos que están contaminados. Por ejemplo, que yo soy secretario nacional del agua y ahora ministro encargado del ambiente. Hay para comunidades o hay para cantones que no podemos, o sea, no tenemos agua así con mínimas condiciones para captar y abastecer de agua para consumo humano, imagínense. O sea, siendo que en la Amazonía hay tanta cantidad de agua, ¿no? El 85% del caudal total que posee el Ecuador o de la reserva hídrica del país está en la Amazonía. Y una parte está contaminada. Y ojo, y no tenemos posibilidades en los pueblos cercanos para poder tener agua, para poder abastecer a estos pueblos. Tenemos que buscar en sectores mucho más alejados de los sitios donde se desarrolló la actividad petrolera y esto cuesta una alta inversión económica. El tratamiento que tenemos que dar a las aguas para purificar, para abastecer y que tengan mínimos para poder aptas para consumo humano. Entonces, son temas que golpean no solamente a los afectados en esta área, sino también que golpean al erario nacional, a la política nacional de nuestro gobierno y sobre todo del Estado. Y sobre todo a las familias de la zona. Y sobre todo a las familias de la zona donde están afectadas. Y por lo tanto, para nosotros queda muy claro que nosotros respetaremos, pero seguiremos defendiéndonos como Estado. Nosotros no pactamos y obviamente las acciones irresponsables de los gobiernos anteriores, por como decía usted sobre la campaña Mano Sucia de Chevron, o sea, las acciones de repetición tienen que darse, porque aquí no puede ser que actúen con irresponsabilidad y después empiecen a buscar culpables en otros lados. Y ojo, hay que aclarar esto. Chevron pone esta demanda ante este tribunal en el 2009 y se cierra todos los procesos en el año 2016, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener, pareciera que las fechas o los años no son tan importantes, pero sí tenemos que tener con absoluta claridad los años, las fechas y quiénes eran en esos años gobierno. Por ejemplo, la firma de los tratados de inversión. Por ejemplo, ahí Chevron ya dejó, como decía al inicio, Chevron ya dejó las actividades y las operaciones en el año 92. Y este tratado entra en vigencia en el año 97. Y Chevron apela a este tratado, ¿no? Para poder solicitar el laudo arbitral en La Haya. Pero también hubo personas en los gobiernos anteriores que liberaron de responsabilidades. Y por lo tanto, si somos responsables, tenemos que mirar todo de manera general, en el contexto general, para enfrentar de manera clara, transparente y con la verdad ante
el país y a la faz pública internacional. Clara y transparente ha sido la exposición que nos ha dado el ministro de Ambiente, Humberto Cholango, sobre la herencia de Texaco y ahora Chevron, cáncer, malformaciones, pobreza y sobre todo una indolencia y respeto de los gobiernos anteriores. Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Total respeto a la lucha y total respeto a la lucha que realizan y una admiración a la lucha que realizan los afectados. En la lucha por la vida nadie se cansa. Así es. 8 de la mañana con 46 minutos. Esto es Sala de Redacción.